A ver, ok, vamos abriendo nuestras Biblias, sí, en el capítulo número 12 de Romanos, 12, capítulo 12 de Romanos, sí, abrimos nuestras Biblias y vamos nosotros buscando allí lo que el escritor de la Biblia nos dice. Capítulo número 12, comenzando con el versículo 9 que vimos la semana pasada. Sí, a ver, perdón, aquí dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Sí? Y eso es muy importante. Lo más importante de todo esto es lo que nos dice en el versículo 1 y 2. Necesitamos entregarnos al Señor y dejar que el Señor guíe nuestras vidas, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestro ser en realidad. Pues muchas veces nosotros pensamos que debemos seguir con lo mismo, simplemente con la bendición de nuestro Dios. Y la idea es que en realidad dejemos que el Señor cambie nuestra manera de pensar y con ello nuestros corazones, porque de lo contrario vamos a hacer más y más de lo mismo. Y esa no es la idea. La idea es que entendamos que el cristianismo es otra cosa. Cristianismo es acerca de Cristo liderando nuestras vidas, mientras que humanismo es cada uno de nosotros continuando, guiando y conduciendo nuestras vidas. Entonces, necesitamos permitirle a Dios cambiar nuestro ser. Y dentro de ello, en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, dice, aborreced lo malo. ¿Pero qué es lo malo? Ya hemos hablado de ello. Lo malo no lo establece usted. Lo malo no lo establezco yo. Lo malo lo establece en el Señor. Porque muchas veces nosotros vemos lo malo, pero de acuerdo a lo que es nuestro propio criterio, nuestro propio criterio, y no necesariamente el criterio divino. Y en lugar nosotros de estar alabando a Dios, estamos nosotros maltratando más bien el nombre de Dios y maltratándonos también unos con otros, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo dentro de lo que es iglesia del Señor. Y más bien dice, hay que aprender a seguir lo bueno. Y nuevamente, usted no establece lo bueno. Y nosotros vivíamos antes del Señor decidiendo qué era lo bueno. ¿Sí? Pero hoy no. Hoy ya que somos del Señor, recuerden que el Señor quiere cambiarnos toda nuestra manera de ser, toda nuestra manera de pensar y aún quizás hasta de sentir. No es que quizás, definitivamente, sí, porque todo eso estaba corrompido. ¿Sí? Entonces, lo bueno lo establece el Señor. ¿Sí? Y luego nos dice, amaos los unos a los otros. Esto tiene que ver con el amor fraternal, el amor de hermandad o el amor de hermanos. Entiéndase usted, hermano, o entendamos esto, hermanos, hermanos. ¿Sí? Es como que si por nosotros, ¿sí? Corriese, por nosotros, hermanos, miembros de una iglesia, corriese una sangre mejor que la sangre que corre entre los miembros de una familia o un... No lo vamos a ver así nosotros. ¿Sí? Generalmente nosotros no lo pensamos así. Nosotros pensamos, no, no, lo más importante es mi familia. Lo más importante es lo mío. Pero entienda, ¿sí? Que por nosotros está corriendo, ¿sí? La sangre de Jesús. Eso es lo que nos dice primera de Pedro, que hemos nacido de una simiente distinta a la que a la que heredamos de nuestros padres. Y esa es la sangre de Jesús. ¿Sí? El tema es que, repito, nosotros queremos un cristianismo donde no tengamos que despojarnos. Queremos un cristianismo donde no tengamos que renunciar. Queremos más bien un cristianismo que simplemente se nos bendiga, pero que no necesariamente se exija mucho cambio.
Y entienda, para que usted y yo seamos como esa mariposa que primero fue que se dice ¿un qué? Una oruga, ¿no? Una oruga, hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Y muchos cambios internos pasaron. Entonces, también en el cristianismo, cuando nosotros somos en el Señor, olvídese, es en el Señor. ¿Quiere decir con esto que mandamos rodar a nuestras familias? No, 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 no significa eso. Lo que significa es que entendamos, y más bien que en el Señor nosotros podamos ser de bendición nos está costando eso. Sí, es más, hay iglesias donde se predica, ¿no? Lo más importante en la vida de uno tiene que ser la iglesia. Perdón, tiene que ser la familia. Y estamos maltratando el cristianismo, porque no necesariamente es lo que el Señor, mire lo que se nos dice acá, sí, amaos los unos a los otros, o sea, entre esa hermandad, a eso es a lo que se refiere acá. Recuerde, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Temes que nosotros, y ayer hablábamos, ¿se acuerda usted de la exegesis? ¿Sí? Exegesis. La exegesis es nosotros sacamos de acá lo que Dios quiere que entendamos. ¿Qué es la eisegesis? Es nosotros más bien ponemos acá lo que nosotros queremos ver. ¿Sí? Entonces, nos equivocamos cuando nosotros, el amor sea sin fingimiento, ¿no? O en el versículo 10, amados los unos a los otros, está refiriéndose con todos, ¿sí? Y no que esté mal necesariamente, pero específicamente y directamente está hablando a una iglesia y de allí ya que nazca para lo demás. Todo lo que se está hablando acá es acerca de iglesia. ¿Sí? Y se estuvo hablando eso acerca de iglesia y se seguirá hablando acerca de iglesia y hasta acerca de iglesia en cuanto a su comportamiento también con los de afuera. Pero mientras tanto es su comportamiento para con los de adentro. Y mire lo que se nos dice, ¿sí? Amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal, con ese amor que en verdad es tierno, ese amor que es puro, ese amor también donde las entrañas mismas, ¿sí? Donde las entrañas, porque la palabra muchas veces que tiene que ver con, por ejemplo, misericordia, son palabras como que vienen desde adentro, ¿sí? Como que nos remueva. Es como cuando a veces, por ejemplo, vemos nosotros, cuántas veces no nos han pasado por televisión, ¿no? Que niños en África que desnutridos y como que el estómago se nos remueve, ¿sí? O sea, que tiene que salir desde dentro. Esa es la idea, que no sea fingido simplemente, que no sea oye, que quede bien. No, no es así, ¿sí? Por eso es que usted se da cuenta cuánto el Señor está interesado, y la Biblia está interesada, en que las iglesias tengan unidad. Y esa unidad no está en usted. Esa unidad está en el Espíritu. Por lo tanto, si no nos rendimos a ese Espíritu de Dios, vamos a seguir viendo la unidad conforme humanamente hablando la vemos. No, pero son mis hermanos, pues no, ni siquiera es mi sangre, ¿no? Y nos estamos equivocando. ¿Eh? Y mire también lo que menciona acá en este mismo versículo 10. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Básicamente lo que se nos está diciendo es que, oye, en cuanto a honra, la idea es que quede mejor parado el otro antes que uno mismo. ¿Sí? Pero nosotros queremos quedar bien parados, que las cosas se hagan como nosotros las pensamos o las queremos, cuando la idea es que no, 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 no es así. La idea es que en el Señor, en cuanto a honra, ojalá el otro quede mejor parado. Pero no es eso lo que nosotros pensamos en este mundo, sí. No, o sea.
Ya yo no estoy diciendo que le vaya mal, pero denme a mí lo que a mí me corresponde, pues, ¿no? Y cierto, en situaciones es parte de la justicia, pero cuando se refiere a honra, entiéndase, ¿sí? La idea es, tengamos un perfil bajo, ¿sí? Tengamos un perfil bajo. Mi perfil es algo largo, ¿sí? Sí, herencia de la familia, ¿sí? Pero en realidad la idea es, ¿sí? No tenemos nosotros que estar imponiendo ideas, no tenemos nosotros que estar imponiendo pareceres, no es la idea. La idea es que en el Señor nosotros seamos hermanos en Cristo y ojalá que en lugar de estar imponiendo, que más bien sepamos escuchar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Repito, hermanos, esto, esto no es natural para nosotros. ¿Sí? Y más bien estamos tratando de que iglesias se conduzcan conforme a lo que es natural en nosotros, porque seguimos en lo mismo. ¿Sí? Decía alguna pregunta o algo que quieren agregar. ¿Alguien, hermanos, en casa? ¿Alguna pregunta? O sea, y esto de preferir, entiéndase que es una decisión personal. Pero, o sea, en el Señor decidimos eso. ¿Sí? Porque usted y yo no vamos acá. O sea, nuestra carne no va a querer eso. Nuestra carne, si queremos que alguien quede bien, ¿quién va a ser ese alguien? Sí, eso es lo que es nuestra carne. Por lo menos la mía. Ustedes quizás sean más santos, más bacanes, ¿no? Más puros. Quizás así nacieron, ¿no? Eh, pero es lo que es. Quizás en unos se note más, en otros menos, pero hay. Es, es así. Ujú. A eso se refiere cuando dice prefiriéndose, es que el otro quede mejor parado que uno, o también puede significar tengo un cumpleaños, o tengo una reunión familiar y también tengo reunión de iglesia. Prefiero ir a la iglesia, o debería preferir ir a la iglesia. No necesariamente. Creo que tiene que ver con el hecho de, recuerden que estamos hablando de amor, que estamos hablando de amor los unos con los otros. Y la idea es que yo voy a hacer lo posible porque el otro quede bien parado, no con el propósito de que crezca pues también en orgullo, vanidad, sino dar la atención a ese otro que quizás necesite atención, porque hay hermanos, hermanas que necesitan atención. Y ciertamente la idea es que podamos estar dispuestos nosotros a ayudar y de algo de eso también se va a ver más adelante. Sin embargo, también entiéndase, sí, que eh, es mutuo eso. ¿Sí? O sea, también debemos dejarnos ayudar, ¿no? Porque hay personas que no, por una u otra razón no permiten, ¿sí? Entonces también se puede dar ayuda. Algo más, algo más. Pero que siempre debe haber en nosotros esa disposición para nosotros poder estar dispuestos. ¿Eh? En verdad esto es más fuerte de lo que pensamos. El cristianismo iglesia es más fuerte de lo que pensamos. ¿Cuántas veces, honestamente, cuántas veces acaso no hablamos más bien mal de unos de otros a espaldas? ¿Cuántas veces no estamos criticándonos unos a otros? No a la persona, ¿sí? Sino simplemente hablando entre. Y no le voy a pedir que levanten la mano, ¿sí? Eso es nuestra naturaleza. Eso es nuestra naturaleza. Y lo que el Señor nos está diciendo, no, no es para usted. Y esto es algo distinto. Pero tienen que entregarse. ¿Sí? De lo contrario, o sea, vamos a seguir con ese cristianismo donde yo sea a quien todos deben ver y que no necesariamente tenga que cambiar tanto, sino Señor, simplemente bendíceme más. Y a eso estamos llegando.
Luego, decía, en lo que requiere diligencia. Es increíble cómo nosotros hacemos uso de esto para nuestro propio rey. Por ejemplo, no me sorprendería que negocios hagan uso de estos principios, como por ejemplo, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Pero acá se está refiriendo no respecto a un negocio, que no está mal tampoco, ¿sí? Pero se está refiriendo respecto a nuestra vida en el Señor. ¿Sí? Y ahí va con lo que mencionó muchas veces hermana Marinda, o mencionabas hermana Marinda, ¿no? Que a veces preferimos esto sobre lo otro. Bueno, o sea, a veces, a veces somos responsables con todo, pero no con lo del Señor o con la iglesia. Somos muy responsables con esto, qué sé yo, con mi negocio, porque sí, pues dependo de ello, ¿no? Que con lo del Señor, ¿no? Entonces, nos estamos equivocando, ¿sí? Ah, seamos puntuales, por ejemplo, ¿sí? Eso de no ser puntual, que va conmigo, no, en realidad puede ser que no vaya contigo, pero no necesariamente es algo que creció contigo después de conocer al Señor. Es algo que estás arrastrando desde antes. Y la idea es que que el Señor nos cambie. En lo del Señor, sobre todo, voy a ser muy diligente. Y eso nos va a brindar también a nosotros, ojalá, la disposición de que también seamos diligentes en todo, porque los finales, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, ¿qué se nos dice? Hagámoslo para el Señor. ¿Eh? Eh, Dice no perezosos, no perezosos. Y honestamente, por ejemplo, hace rato mencioné, ¿no? Hace rato mencioné, oye, nosotros generalmente somos de iglesia de domingo y de lunes a sábado nos olvidamos de pensar siquiera en la iglesia, ¿no? Y después viene el domingo, qué sé yo, sábado en la noche, uy, iglesia, ¿no? ¿No? Y somos muchas veces así, ¿sí? Y no estoy diciendo que yo soy el ejemplo de todo eso, porque aún a mí también me pasa, ¿sí? Así que necesitamos, ¿cuánto necesitamos en verdad ser como el Señor? Pero no para caer, y esto también nos ocurre, muchas veces le permitimos al Señor ir trabajando en nosotros, ¿y qué es lo que ocurre, sí? En lugar de nosotros, cierto, crecer en Él. Interesante es esto, ¿no? Que con lo bueno hacemos uso de lo bueno para hacer crecer lo malo en nosotros y nos ponemos qué sé yo, a juzgar, a criticar, no, eso debe ser así, no debe ser. Y no es esa la idea. Yo no, honestamente, yo no lo veo a Jesús señalando hoy, oh, Jesús, hoy tú. Yo no lo veo a Jesús. Yo lo veo simplemente a Jesús enseñando, amando y obviamente mostrando. Eso lo veo. Así que no pensemos que porque quizás estamos entendiendo y estamos creciendo, eso nos da a nosotros el derecho de estar señalando. Porque ya se nos ha dicho en los versículos anteriores, ¿no? Que nos amemos sin fingimiento. Que nos amemos, ¿qué más dice? Amado fraternalmente. Eso es lo que dice. Y no es para estar señalando. Y no es para estar acusando. No es para que nosotros nos sintamos, yo soy mejor que el otro, porque ya se nos ha dicho, en cuanto a honra, ¿qué cosa? Preferir a otro, ¿sí? Preferir a otro. Así que ciertamente eso. Decía, si tiene alguna pregunta, si usted quiere agregar algo, siéntase cómodo de hacerlo, porque la idea es que entendamos, ¿no? Y esto es otra de las cosas que nos pasa, ¿no? Con nosotros, o sea, predicamos, leemos, siempre nos olvidamos, ¿no? Siempre lo dejamos de lado.
Sí nos ocurre también. Cuando la idea es, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a creer y ayúdame a obedecer. Decía en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, oye, sino más bien que seamos fervientes en espíritu, ¿sí? Que tengamos una vida, ah, la palabra ferviente tiene que ver con hervir. Sí, obviamente tiene que ver con el agua cuando no hace sus burbujas, cuando hierve, ¿no? Que dice, oye, esto está que quema, sí, ojalá que en el espíritu nosotros también pudiésemos tener vidas que digan, oye, esto está que quema, ¿sí? Esto está que quema por servir, está que quiere servir, servir unos a otros, servir en el Señor siempre, estar dispuestos. Y eso debe ser nuestra vida. Nosotros muchas veces pensamos que, oye, ya hice esto, ya cumplí. No estás hirviendo, ¿sí? En el espíritu. No estamos hirviendo en el espíritu. Oye, no, que ya hice, ya tampoco voy a hacerlo todo, pues. ¿Y por qué no si es necesario? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, total, Jesús lo hizo todo, ¿no? Jesús lo hizo todo, o sea, dio todo, ¿eh? Jesús pudo haber dicho, oye, pero, cheque, mira esa gente, que por ellos voy a dar mi vida. No, tampoco. Yo lo hubiese hecho esto, sí. ¿Sí? No, Jesús se fue, siguió, sí, y simplemente él estuvo dispuesto, ¿sí? A servicio a Dios, hermanos, para nosotros debe ser una bendición. Ciertamente hay cosas que quizás podamos decir, oye, pero no puedo, está bien, ¿sí? Y ojalá que otros hermanos estén y deberíamos estar, pero no siempre es así. Y no siempre es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Caemos en imitar lo malo o seguimos nosotros en el Señor tratando de que ese espíritu hierva en nosotros para estar dispuestos a, si tenemos que darlo todo, lo damos? ¿No? No significa que tengo que de ser irresponsable con mi trabajo, con mi familia, no significa eso. No sé qué significa es que en el Señor vamos a ser lo más sabio posible, lo más prudente posible, lo más dedicados posible para que nosotros sepamos manejar todo. Eso es la idea, ¿eh? Eh, Así que sí, que hierva, sí, que hierva. Ojalá que sí, que hierva en nuestros corazones. Y recuerda, hermanos, y una vez más, y lo hemos repetido cuántas veces, ¿no? Que muchas veces nosotros no tenemos ese corazón hirviendo por Cristo, ¿no? Efervescente, ¿no? También, ¿no? Por Cristo, ¿sí? Sino como que es por cumplir, ya hice mi parte, y ya, Señor, ahora te toca a ti bendecirme, y no hay tal cosa, no hay tal cosa. Cristianismo es más que eso, en verdad que sí. Y le estamos haciendo mucho daño al cristianismo, todos, sí, yo me incluyo, le estamos haciendo muchísimo daño mientras veamos las cosas como nosotros queremos. ¿Ve? Eh, Fervientes en espíritu y dice sirviendo al Señor. Y estos verbos en realidad son participios, pero que es interesante, en verdad, la Biblia, es interesante la gramática. Los participios, he dicho que son verbos, pero que actúan como adjetivos, ¿no? O sea, son gobernados por un verbo anterior y trabajan en ello. Pero en estos versículos hay participios, pero no hay un verbo general. O sea, no hay un verbo que mande, como digamos, y que al menos que haya podido notar y estudiado también, y otros llegan a la misma conclusión de que sí son independientes, pero cuando son independientes trabajan como verbos en sí. Y uno se pregunta, ¿pero por qué razón entonces no se usan verbos sencillos, no? Verbos
simple. Pero es que aquí también el infinitivo expresa la acción, ¿no? Expresa la forma, expresa la dedicación. Y aquí está hablando de que es cierto, o sea, continuamente hagamos ello, continuamente vivamos haciendo ello, ¿sí? En este caso, como dice, fervientes, que continuamente seamos fervientes, no simplemente, qué sé yo, cuando llegue el domingo. No, no, sino seamos fervientes en el Señor siempre. Pero también entiéndase, dice al final del versículo número 11, sirviendo al Señor siempre, ¿eh? Siempre. Ahora, la pregunta es, ¿en verdad continuamente estamos sirviendo al Señor? O en su defecto, permítame decirle esto, o preguntarle esto, ¿sí? En temas de porcentajes, ¿cuánto cree usted que vivimos sirviendo al Señor? ¿Y cuánto cree usted que vivimos sirviéndonos a nosotros mismos en temas de porcentaje? No tiene que ser, sí, pero me temo que es el porcentaje de servir al Señor, me temo que quizás sea menor de lo que usted piensa. Quizás sea menor de lo que nosotros pensamos. Porque si usted se da cuenta, ¿sí? Generalmente hablando, más nosotros nos estamos escuchando a nosotros mismos. ¿Qué le pasa? No piense usted que está loco, ¿eh? No necesariamente, todos estamos, pero más estamos muchas veces escuchándonos a nosotros mismos. Que me agradaría hacer esto, que quiero hacer esto, tengo que hacer esto. Y no estamos, Señor, guíame para ver las cosas conforme a ti. Y que ciertamente debo ser responsable también con aquello que está a mi cargo. Sin embargo, ayúdame, Señor, a no descuidar lo tuyo. Sí. Por ejemplo, iglesia. Ya decíamos nuevamente, ¿sí? Oye, domingo estamos bien, de lunes a sábado, no necesariamente. No estamos pensando en. La idea es, seamos del Señor y el Señor nos va a ayudar en todo. ¿Sí? ¿Cuán real se hace cada vez más este versículo que dice, más buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, Muy bien, hermana. ¿Y qué más dice? y las demás cosas os serán añadidas. Añadido. O sea, nosotros queremos lo añadido primero. Correcto, eso, o sea, si no tenemos lo añadido, no, o sea, esa es la forma como vivimos. Si no tenemos lo añadido, ¿qué sería lo añadido? Lo que necesitamos, lo que nosotros queremos también. Si no tenemos lo añadido, no podemos servir. O sea, no podemos ver el reino de Dios primero, como primero. Generalmente es lo que son. ¿Eh? Eh, Luego se nos dice, no, cierren sus Biblias por un ratito. Cierren sus Biblias, cierren sus- pero no pierdan el lugar donde nosotros. ¿Qué es lo que más, o una de las cosas que más gozo trae a su vida? ¿Qué podría usted decir? Una de las cosas que más gozo trae a su vida. ¿Qué es? Más alegría trae a su vida. Hermanos en casa, ¿qué es aquello que más gozo trae a su vida? Estar en paz. ¿Estar en paz? ¿Algo más? ¿Alguien más? Tranquilidad, ¿no? ¿Tranquilidad? ¿Alguien más? Es lo que me ocupo. ¿Lo que te ocupas? Comer. ¿Comer? ¿No? Ok. ¿En casa alguien, hermanos? ¿Qué es aquello que más gozo trae a sus vidas?
Si hay alguien más aquí también, pues todos miran a Merly porque no ha hecho nada. Es así somos de humanos. Así, o sea, se dan cuenta, así somos de humanos nosotros. ¿No? Porque como no es la única que ha dicho, Mi nieta. así somos. Su nieta. Bien, ¿alguien más? ¿Hermanos en casa? Tener buena salud. Salud. Ok. ¿Alguien más? Ok, vamos abriendo nuestras Biblias. Sí, vamos abriendo nuestras Biblias. A ver, ¿qué es lo que nuestras Biblias nos dice en el versículo número 2? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice allí? Es gozosos. En realidad también es un participio esto, ¿sí? Es un verbo o verboide que indica estar, y es hasta imperativo, ¿sí? Estad continuamente gozando. ¿En qué? En la esperanza. Claro. Supongo que tiene que ver con el lugar donde uno vive. Habrá algún lugar en Roma, un barrio que se llamaba La Esperanza. No. No se refiere a ello. Se refiere a la espera. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza segura? La Jesús, segura Biblia. ¿Perdón? Jesús, Jesús, ¿ok? ¿Alguien más o algo más? Y ciertamente Jesús y todo lo que él es. Pero ¿se acuerdan que el día domingo nosotros estudiamos la esperanza de la resurrección? La esperanza, perdón, Hay un mensaje de que Jesús venga. a ver, hay un mensaje, dice que Jesús venga. En realidad, a eso es a lo que nos referimos. Sí, es Jesús y todo ello, porque o sea, todo aquello que involucra a Jesús, pero sobre todo cuando habla de esperanza, se está refiriendo a su venida. ¿Sí? Ahora, pregunta, honestamente, ¿cuánto pensamos en la venida de Cristo? Y que todos queremos, o sea, todos quisiéramos tener, cierto, vidas de gozo, vidas, ¿no?, de regocijo, pero no pensamos en aquello que, bíblicamente hablando, nos puede traer eso a nuestros días. Y es en la venida de Cristo. O sea, muy poco nosotros pensamos en aquello que Dios nos dice, oye, en eso regocijo. Muy poco lo hacemos. No que no debemos gozarnos en otras cosas también, claro que sí, pero aquí está mencionando, oye, es necesario, ¿sí?, que nos regocijemos y nos regocijemos en su venida. Porque eso es a lo que debemos apuntarnos. O sea, es su venida y que eso nos brinde a nosotros la tranquilidad como para, mientras tanto, vivir en esa espera, sirviéndole. ¿Sí? Es Jesús, definitivamente, ¿sí? Es Jesús y también en cuanto a su venida. Y luego menciona y dice, sufridos en la tribulación, pero esta palabra sufridos es como que ah, soportando la tribulación. Va a haber tribulación, entiende usted, va a haber tribulación, pero en el Señor y solo en el Señor podemos soportar. ¿Sí? Pero nosotros somos una tira de llorones, ¿o no? ¿Sí? Hay alguien acá que se queje por todo. ¿No? Lloronas. ¿Alguien más? En casa también. O sea, nosotros cierto nos quejamos. O sea, hermanos, hermanos, a ver. Nosotros, a ver, preste atención a esto, ¿sí? Nosotros hasta nos quejamos de iglesia. Que debe serse así la cosa, que no, que esto, que es. O sea, hasta eso nos quejamos, cuando debe de ser, gracias, Señor, ayúdanos a servirte. Y si el resto no lo está haciendo, ayúdame a hacerlo yo solo. No, nosotros estamos pensando en lo que otros deben hacer, más que en lo que en el Señor nosotros
Deberíamos hacer. Entonces, en los momentos difíciles, la única forma en que podemos aguantar es con la mirada en el Señor, porque van a haber momentos difíciles, ¿sí? Van a haber. Ahora, cuando se habla de momentos difíciles acá, cuando se habla de tribulación, se habla de tribulación por causa de qué, cree usted. ¿Alguien? Cuando se habla de tribulación aquí, ¿por causa de qué? ¿Qué provoca esa tribulación? Servicio a Jesús. Servir a Jesús. Pregunta. Generalmente hablando, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades son en razón a nuestro servicio a Cristo. Hace poco estudiamos, ¿verdad?, de estos hermanos anabautistas y oye, cómo sufrió esa gente, y esa gente estaba, no, bueno, ¿por qué no? Sí, hasta agradecida de sufrir por la causa de Cristo, ¿no? Es como cuando los apóstoles, ¿no? Ellos se veían bendecidos de que los castigasen por la causa de Cristo, sí, usted y yo, no, o sea, pero generalmente hablando, nuestras tribulaciones o nuestros problemas son por qué razón, o por qué razón, bien, por decisiones equivocadas que tomamos. ¿Sí? O sea, es más por lo nuestro, ¿no? Por decisiones equivocadas. Y no estoy diciendo que siempre es así, pero más es por lo nuestro. Y la idea es que estemos dispuestos hasta a nosotros soportar sufrimiento en el Señor. Uy, me está ganando el tiempo. Y ya se están quejando sobre. Sí. Y luego nos dice al final del versículo número 12, constantes. Ojalá que usted y yo, hermanos, oremos siempre. Siempre, siempre, aún con los ojos abiertos. Si me dejo entender. Sí, que perseveremos en ello. Que no estamos perseverando con el Señor, dame esto, que el Señor, dame. No, porque a veces hasta enseñamos, tienes que perseverar para que Dios te dé lo que, ¿no? Porque si no te da es porque te está probando para ver si en verdad tú quieres eso, ¿no? Es lo que vemos en Jesús es un Jesús distinto al Jesús que en realidad la Biblia lo menciona. ¿Sí? Debemos orar siempre. Señor, ayúdame, porque una vez más, sí, generalmente hablando, ¿a quién estamos escuchando nosotros durante el día? Es a usted mismo, es a nosotros mismos. Ahora, si trae esos pensamientos al Señor, más Señor, ayúdame, guíame, enséñame a no imponer lo mío, sino más bien a que se haga lo mío conforme a tu santa voluntad. ¿Qué cristianismo es el que nos trae el Señor? ¿Y qué cristianismo es el que nosotros rechazamos? Simplemente puede hacer las cosas a nuestra. Ahí nos detenemos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Vivamos gozosos en la esperanza. ¿Sí? ¿Alguien? Acá, en casa, alguno de ustedes, hermanos. Ahí nos detenemos entonces. Oraciones. Hermana